Buenas tardes, jóvenes. Hoy vamos a tratar el tema de la conciliación bancaria para que ustedes puedan hacer su tarea marcada como 2.3. Estábamos hablando en la clase pasada que para controlar el efectivo, que es uno de los activos corrientes más peligrosos, porque puede ser robado o puede ser escondido fácilmente. Usted tiene que poner controles para la entrada de efectivo y para las salidas de efectivo. Eso lo vimos en la clase pasada. Usted controla la entrada de efectivo poniendo una caja registradora y cajeros que sean los únicos que estén encargados de recibir los cobros y las ventas al contado. A esos cajeros usted le va a poner un fondo fijo para las devoluciones y a través de esa caja es que va a entrar todo lo que sea efectivo a la empresa. Luego, se recomienda que se abra una cuenta corriente para que usted deposite todas las entradas de efectivo, la deposite diariamente en esa cuenta corriente y para que las salidas de efectivo se hagan a través de cheque o de transferencia electrónica. O sea, que no haya involucrado nada de guardar efectivo en una caja y que de ahí cogemos y que de ahí anotamos, nada de eso. Si una empresa que se considere organizada no tiene una cuenta corriente para controlar las entradas y las salidas de efectivo, esa empresa está violando uno de los principios fundamentales de control interno. Entonces, ¿qué pasa cuando yo tengo una cuenta corriente? Es que en ocasiones se dan situaciones por lo que está en el banco no coincide con lo que yo tengo en mi empresa registrado en ese banco. Como por ejemplo, cheques en tránsito. ¿Qué son los cheques en tránsito? Son aquellos cheques que la empresa ha emitido, pero a quien yo se lo di no lo ha hecho efectivo en el banco. Lo guardó, no ha tenido tiempo de depositarlo o se le perdió. Puede ser. Por cualquier motivo, yo le di un cheque a Andreina por 100,000 pesos, pagándole el alquiler del local. Pero Andreina se fue de viaje y lo dejó en una gaveta. Y ella viene en 90 días. Cuando ella venga en 90 días, ella va a depositar su cheque. Pero mientras tanto, yo lo tengo ese balance en el banco como si estuviera disponible y no es así. Entonces, eso es lo que se llama cheques en tránsito. Cheque que yo he emitido, pero que la persona que yo se lo emití no lo ha hecho efectivo en el banco, por el motivo que sea. Otra razón por qué no cuadra son los llamados depósitos en tránsito. ¿Quién me dice lo que es un depósito en tránsito? Que se acuerde. ¿Qué es un depósito en tránsito? ¿Quién se acuerda de lo que es un depósito en tránsito de contabilidad o yo creo? ¿No se acuerdan? Bueno, un depósito... Ajá, dígame. Sí. Perdón, como dice la palabra, es un depósito que aún no ha llegado al banco, ¿verdad? Exacto. Está en tránsito. Generalmente ya el banco lo tiene, pero estaba en fecha de corte de hacer el estado y entonces no se ve reflejado en el estado de cuenta que yo envié. Por ejemplo, yo deposité el 30 de abril a las 2 de la tarde 300,000 pesos en el banco, pero el estado de cuenta hacen un corte hasta las 12 del día. Cuando ya llegó ese estado, ese depósito, mi estado estaba ya listo. Entonces, cuando llega el estado, ese depósito para mí está en tránsito. Yo lo tengo en los libros, pero el banco no lo tiene registrado a la fecha del estado de cuenta. Entonces se dice en tránsito. También hay depósitos nocturnos, que yo lo tengo en mis libros, pero como les digo, llegó tarde
al banco para entrar antes de que hicieran el corte del estado de cuenta. Eso se llaman depósitos en tránsito. También en ocasiones, ahora con la pandemia, se vio eso mucho, que yo, para que la gente no fuera a mi negocio, yo le decía, no, págame, deposíteme en mi cuenta, hazme una transferencia y mándame la evidencia. Entonces, en ocasiones hay muchos pagos en mi cuenta que quizás yo no lo tengo en mis libros. ¿Me entiende? Entró al banco, pero yo no lo tengo asentado en mis libros. Entonces, esos son notas de crédito por cobros. También hay, el banco cobra por manejarme mi cuenta. Eso se llama cargos bancarios. No es gratis, el banco te maneja tu cuenta, ¿verdad? Entonces, todo lo que el banco me cobre por manejarme mi cuenta, nosotros lo llamamos cargos bancarios. También hay un impuesto en la República Dominicana que grava la emisión de cheques o la transferencia. Un impuesto selectivo al consumo, que es un 1.5 por cada 1,000 pesos que uno transfiera o haga un cheque. Entonces, el banco me lo debita de mi cuenta, pero yo no sé cuánto me va a debitar en el mes. Entonces, eso es otro cargo, pero no del banco, un cargo estatal, un impuesto a la transferencia de cheques o a la emisión de cheques, un impuesto selectivo al consumo. O sea que todo el que ve una cuenta corriente y ve deducciones de impuestos, es ese impuesto que está desde el 2012. Desde el 2012 y empezó a aplicarse en el 2003. Entonces, también uno se equivoca. A veces el contador, en vez de registrar 4,500, registra 5,400. ¿Verdad? Entonces, se generan errores tanto de parte del banco como de parte de la empresa. Esos son muchos motivos que lo vamos a ver ahora en esta presentación para que ustedes sepan por qué hay que conciliar. Y una cosa, lo más importante de todo es que eso es un punto de auditoría. Cuando una empresa no concilia mensualmente lo que dice el banco y lo que dicen los libros, miren ahí la figura, esto es los libros de la empresa, cuando eran manual podemos poner una computadora ahí, ¿verdad? Cuando tenemos nuestra cuenta computarizada. Entonces, conciliar es poner de acuerdo lo que dicen mis libros con lo que el banco dice que yo tengo. Entonces, eso hay que hacerlo mensualmente. ¿Qué me manda el banco a mí? Un estado de cuenta. Antes lo mandaban físico, ahora lo mandan electrónico. Imagínense. O sea que antes eso se mandaba físico y las conciliaciones se podían hacer quizá más fácil, pero ahora me lo mandan electrónico y entonces debe haber un auxiliar de contabilidad verificando que todo lo que dice en mi libro entró al banco o salió del banco, dependiendo. Y entonces ahí él va conciliando lo que está en tránsito y lo que está pagado. Comenzamos. ¿Qué es una conciliación bancaria? Es un reporte que se prepara de forma mensual y se guarda en los archivos de la empresa. Mediante este reporte se busca poner de acuerdo el saldo del banco en los libros de la empresa con el del banco donde se tiene la cuenta corriente. O sea, si yo tengo 5 bancos, 5 cuentas corrientes, todos los meses yo tengo que hacer 5 conciliaciones bancarias. Todos los meses. Entonces, efectivo en banco, que hablamos de una cuenta corriente o una cuenta de cheques, como decimos popularmente. ¿Qué pasa con la cuenta corriente? ¿Cuál es la diferencia entre una cuenta corriente y una cuenta de ahorro? En la cuenta de ahorro yo puedo sacar dinero en efectivo por ventanilla con mi libreta o con una tarjeta de débito a través del cajero. Yo lo puedo hacer de mi cuenta de ahorros. Pero cuando yo abro una cuenta corriente,
usted nunca va a poder sacar efectivo ni por la ventanilla del banco ni por ninguna cuenta, ningún cajero automático. La única forma de sacar dinero de una cuenta corriente es a través de un cheque o una transferencia electrónica. Entonces, eso le da seguridad a la empresa de que no todo el mundo va a poder sacar de la cuenta, porque se registra en el banco quiénes son los que pueden sacar dinero. Y se pone en una tarjeta de firma manual y digital. Entonces, una de las formas de controlar las entradas de efectivo, las entradas y las salidas de efectivo es abrir una cuenta corriente o de cheques. Inclusive, la ley de sociedades comerciales dice que los fondos para abrir una sociedad comercial deben ser depositados en una cuenta corriente por lo menos 3 meses. O sea que la misma ley 479-08 reconoce la importancia de una cuenta corriente. La cuenta de cheques se aperturan en los bancos comerciales, tales como, hay más, Popular, Reservas, BH de León, Escocia, Santander, Santa Cruz, yo no sé cuánto más hay por ahí, hay muchísimos. O sea, en un banco comercial. Las firmas de las personas que pueden firmar cheques se registran en una tarjeta de firma de forma física y de forma digital. La empresa recibe, cuando abre su cuenta corriente, cheques prenumerados a nombre de la empresa con su dirección, su RNC, Registro Nacional de Contribuyentes. O sea que para abrir una cuenta corriente, ese es otro requisito de una cuenta corriente para una empresa, es que usted debe tener un registro nacional de contribuyentes. Ahí está la DGI, ¿verdad? De cierta forma, buscando la forma de presionar a las empresas a que se registren en la plataforma de impuestos. Cada mes, la empresa recibe lo que llamamos un estado de cuenta, que es enviado por el banco o físicamente o por correo electrónico. En este estado de cuenta muestra el balance al inicio del periodo y al final del periodo, así como un listado de todos los cheques que se pagaron, un listado de todos los depósitos, transferencias que se han hecho, cargos bancarios e impuestos indirectos, tanto del Estado como por manejar la cuenta. Eso es lo que viene en el Estado, toda esa información. Por lo general, el saldo del banco en los libros de la empresa no coincide con el estado que me está mandando el banco, por lo que se hace necesario el procedimiento de conciliación bancaria. ¿Por qué no cuadra lo que dice los libros con lo que dice el banco? Miren, hay cientos de razones. Yo le mencioné aquí nada más las más populares. Es así. Depósitos en tránsito. Son aquellos depósitos que la empresa ha realizado y registrado en sus libros, pero que el banco no lo han incluido en el estado de cuenta, ya que este llegó después del corte, la fecha de corte o la hora de corte para hacer el estado. Entonces, la mayoría de los depósitos que están en tránsito son del último día del mes, generalmente, o de los últimos días del mes. Entonces, cuando yo no veo un depósito, yo entonces asumo que está en tránsito. También puede ser un error que Andreina, haya depositado en su cuenta, pero el banco se lo haya puesto a Nieves Caraballo. No se da regularmente, pero se da. Entonces, cuando yo veo que el
yo lo deposité el 31 de marzo y veo que es el 4 de abril y no me refleja, yo llamo al banco, a mi encargada de cuenta, y digo, mira, yo deposité 300,000 el 31 de marzo, ya estamos a 4 y no lo veo reflejado en mi cuenta. Porque uno debe de entrar todos los días a su cuenta corriente para uno ver cómo va. Entonces, inmediatamente le mando una foto a mi encargada de cuenta para que las salga a buscar ese depósito, porque puede ser que eso lo hayan puesto otra persona. Y eso se da. Mucha gente yo lo oigo, yo trabajé en banco más de 20 años, y que si me lo pusieron ahí en mío, usted lo depositó, a usted usa ese dinero. Si usted no lo depositó, no le ponga la mano, que eso no es suyo, porque el banco va a averiguar cuando tiene una diferencia y se van a dar cuenta que se lo pusieron a usted por error. Y usted no puede decir, bueno, estaba en mi cuenta, yo creía que era mío. Entonces el banco le va a decir, entonces enséñeme la evidencia de cuándo usted depositó ese dinero. Entonces usted no puede alegar que es suyo, porque usted no lo depositó. Siempre, aunque tenga en su cuenta, no le ponga en la mano. A mí me pasó un caso. Ajá, vamos a ver. Un ejemplo, yo le hice una transferencia a una persona y la transferencia fue de 15,000 pesos. Y luego, no sé qué fue lo que pasó, y la transferencia al mes se le repitió. Yo le informé al banco, la persona sacó el dinero. Dijo que no le había llegado el dinero a su cuenta. Entonces, cuando yo fui al banco y hice reclamación, el banco le congeló la cuenta. Y claro, todo el dinero que le caía ahí no tenía acceso a él hasta que el banco se cobró los 15,000. Sí, tuvo que ir y luego el banco me lo devolvió. Claro que sí. No solamente te tomó 2 meses, pero ¿y qué? Te resolvieron, ¿verdad que sí? Miren ahora el caso de las tarjetas solidaridad o supérate, no sé, el robo, que había una gente que le ponían $500,000 pesos, 100,700, qué sé yo cuánto, y hubieron personas que pusieron a usarlo y a sacarlo, sabiendo que no era así. Entonces ahora dicen que yo no sé porque estaban ahí, entonces la gente me decía que lo sacara, Yo oí una señora que está embarazada dando su versión de por qué ella sacó más de lo que ella debía. Que yo le digo, pero esta señora está cogida. Usted no puede, si usted sabe qué 10,000 que usted tiene, ¿cómo te va a sacar 500,000? Vinieron del cielo, así. ¿Eh? No alegue, mejor no hable, ¿verdad? Entonces, dígame, y ella, esposa de un militar, que esos son los primeros. ¿Entiende? Bueno, no me voy a meter para allá porque esto es muy delicado. Todavía está en los tribunales. Entonces, yo deposité, pero cuando yo lo mandé, mi estado de cuenta ya estaba listo. Entonces, para ese estado de cuenta no se refleja el depósito. Entonces, eso se queda lo que nosotros llamamos en tránsito. Entonces, los cheques pendientes de cobro o en tránsito son aquellos cheques que la empresa emite, pero a lo que yo se lo emití no lo han presentado para su cobro en el banco. Entonces, yo lo tengo ahí todavía los fondos. Entonces, pero yo no puedo hacer uso de esos fondos porque cuando vaya esa persona a presentar su cheque, debe de haber disponibilidad. Eso se llaman cheques en tránsito. Vamos a ver otras razones. Ya, esas son las 2 de las principales. Depósito en tránsito, cheques en tránsito. Okay, déjenme ver cómo yo salgo. Errores del banco. En ocasiones, el banco, como puede pasar, comete un error y el más frecuente es debitarme a mi cuenta un cheque que no es mío o depositar en mi cuenta un monto que yo no he depositado. Por eso es que dice cargar o abonar una cuenta de cheque de otra compañía. Se puede dar que me saquen a mí un monto por error o que me depositen a mí, a mi cuenta corriente, o ese monto por error. Pero ellos se van a dar cuenta. Puede pasar hasta meses, pero alguien va a reclamar eso. Entonces, hay que inmediatamente, usted tiene un movimiento que usted no detecta en su cuenta, usted tiene que llamar a su representante.
Los cargos bancarios. El banco cobra sus honorarios por manejar esa cuenta, conocido como cargos por servicios del manejo de la cuenta. El monto de los cargos bancarios se deduce de la cuenta corriente del cliente y el cliente no sabe cuánto es en ocasiones. Esos son cargos bancarios. En ocasiones, yo deposito los pagos de mis clientes que me hacen en cheque. Y cuando yo lo deposito, yo lo sumo a mi cuenta. Pero ¿qué pasa? Cuando el banco va a hacer efectivo ese cheque, no tiene fondo. Inmediatamente me lo debita a mi cuenta, que fue que lo deposité. Imagínense que Nieve le da un cheque a Chris Mary, pagándole una cuenta pendiente. Chris Mary deposita ese cheque de 50,000 pesos. Inmediatamente el banco, a través de la cámara, ellos tienen una cámara de cuentas entre los bancos, inmediatamente cuando vamos a buscar esos 50,000 en la cuenta de Nieve, no hay fondo. Entonces, ese cheque sin fondo se le va a debitar a Chris Mary, que fue que lo depositó. El banco puede devolver un cheque que la empresa ha depositado debido a que quien lo emitió no tiene fondos suficientes. Entonces, también puede ser porque Nieve le puso la fecha mal, porque escribió mal lo que iba en números y letras, pues eso debe coincidir, o se equivocó de firma, por cualquier motivo, o porque no tiene fondo. O Nieve lo tiene, o fondo, pero también ella lo depositó en otro cheque. Hasta que eso no aclaree, no puede usar esos fondos. Hay varios motivos. Esos cheques sin fondo, hay que rebajarlo de quien lo depositó, lógicamente. En ocasiones, también hay cobro de documentos. O sea, una persona me debe a mí, yo le digo, deposítalo en mi cuenta, mire, está en mi cuenta. Entonces me lo van depositando en mi cuenta. En ocasiones, hay gente que me depositan y no me mandan de una vez la evidencia del depósito y yo no lo tengo reflejado en mis libros. Eso se da mucho. Entonces, el banco puede operar como un cobrador de la empresa y obtener el pago de un documento que recibió la empresa de un cliente. Claro está, el banco me va a cobrar por ese servicio. Claro que me cobra. Ellos cobran por todo. También hay otras razones, pago de documentos. En ocasiones yo autorizo al banco para que me le pague a Junerchi y a Ana, que me le pague cuando sea el 20 de abril, que me le pague a una 10,000 y a otra 14,000. Entonces yo le mando esa autorización al banco para que de mi cuenta transfiera a la cuenta de Junerchi y de Ana. Entonces, el banco cobra por eso, pero la compañía en ocasiones puede autorizar al banco para que un documento pendiente de pago sea, ya sea su vencimiento junto con los intereses, para que deduzca ese valor de mi cuenta corriente. El banco lo único que va a hacer es que me va a avisar que ya realizó el pago. Errores en los libros. Ahorita teníamos errores en el banco. Ahora somos nosotros en la empresa que nos equivocamos por muchísimas razones. Nosotros los contadores tenemos un problemita que se llama transposición de números. Muy común. Por ejemplo, si yo digo 2,320, cuando lo voy a escribir pongo 3,220, porque el número 3 y el 2, aunque lo estoy viendo, cuando lo escribo, lo transpongo. Se llama transposición de números. Error muy frecuente en las personas que trabajamos con números. Lo veo bien, lo leo bien, pero cuando lo escribo, pongo un número, el que está adelante lo pongo detrás y el que está atrás lo pongo delante. Eso es normal. Entonces, ahí se dan algunos errores. Entonces, esos errores nosotros tenemos que analizarlo porque no siempre los errores se restan
no siempre los errores se suman. Hay que analizarlo. Si lo registré de menos o de más. Para entonces, en la conciliación bancaria, hacer los arreglos correspondientes. La compañía puede cometer errores al registrar un cheque o un depósito o una transferencia o lo que sea, y por lo general no se descubre ese error hasta que se recibe el estado de cuenta del banco. Entonces, como yo me di cuenta de que el banco tiene un valor y yo tengo otro, tengo que analizar cuál es la verdad. Si fue el banco que se equivocó o fuimos nosotros. Entonces, ahí buscar la diferencia y arreglarla con un asiento contable. Hay 3 formas o 3 métodos para conciliar el saldo del banco con los registros de la empresa. Tenemos el primer método, el saldo según libros, llevarlo al saldo del banco. El otro método es el saldo que me manda el banco, o llevarlo hasta el balance que hay en los libros. Y el que vamos a aprender aquí, que es el recomendado por las NIF, es la conciliación del saldo doble. O sea, yo concilio mi banco y yo concilio mis libros. Y esos dos deben dar igual. No llevar el libro a lo que dice el banco, ni llevar al banco lo que dice el libro. No, eso es como ahí apretujando, ve, lo voy a llevar hasta allá, no. Entonces, mejor es este método, el del saldo doble. Se concilian por separado ambos saldos y se comparan. Esta es la que vamos a aplicar. Esto significa que se debe encuadrar por separado lo que dice el banco y lo que tenemos en los libros, y entonces después vemos si hay alguna diferencia y preparamos la entrada de diario solamente de mi saldo según libros, porque yo no puedo hacer asiento en el Banco Popular. Yo no puedo hacer un asiento para modificar el Banco Popular, no. Yo puedo hacer un asiento para modificar en mis libros. Por eso es que la entrada de diario solo se hace de la conciliación según libros. Existen 2 etapas fundamentales para preparar la conciliación bancaria según el saldo doble o el saldo correcto. Primero, determinar las diferencias en el banco y después las del libro. O sea, ¿qué me está diciendo esto? Empieza a conciliar por tu saldo según banco y después te va al saldo según libro. ¿Pero por qué? Bueno, porque las diferencias en el banco generalmente se dan por estos dos motivos. Depósito en tránsito, cheques en tránsito. Mientras que las diferencias en los libros se pueden dar por varias situaciones. Cheque de vuelta, cargos bancarios, cobro de documento, pago de documento, ¿verdad? Y errores. Son 5 cosas contra 2. Entonces, es más fácil comenzar la conciliación según el saldo del banco. Por eso. Entonces, ahí me va a dar una idea más o menos. Tenemos un ejemplo aquí de una conciliación bancaria. Ya está ahí. Miren aquí, conciliación bancaria según el libro control de banco y según el estado de banco. El balance del libro al inicio era de 2.062. Le sumamos los depósitos, le restamos los cheques, los cargos bancarios, y ahí me da el saldo conciliado. Mientras que el estado de banco, le sumo los depósitos en tránsito y les resto los cheques en tránsito. Entonces, ¿qué yo busqué? Que este saldo del banco era 36.377 según el banco, y según mi libro era 2.062. Entonces, ¿qué yo hice? Lo puse de acuerdo. Entonces, fíjense que los depósitos en tránsito se suman y los cheques en tránsito se les restan.
Ahora, la entrada de diario nada más se va a hacer de esta parte, de los depósitos del mes, los cheques emitidos en el mes, transferencia bancaria por un cobro, por ejemplo, y los cargos bancarios. En este caso, esos fueron los motivos. ¿Cómo se concilia? Se anota primero el saldo que aparece en el banco. Ustedes ven que se cuadra primero el banco. Con los comprobantes de los depósitos que yo he hecho, yo empiezo a cotejar que lo que dice el estado de banco que yo deposité sea lo que dicen mis volantes de depósito. Y empiezo a cotejarlo. Si falta alguno, entonces tengo que averiguar si es que está en tránsito o es un error. Ahí está. Se identifican por orden numérico. O sea, yo mis cheques, eso tiene una secuencia numérica, los cheques. Entonces, por número de cheques, yo empiezo a verificar los cheques que yo emití, que están en mis libros, lo empiezo a verificar con los cheques que el banco pagó. Entonces, cheque que yo emití, que el banco no ha pagado, es un cheque que está pendiente o en tránsito, ¿verdad? Esos son los pasos 2 y 3. Después de yo verificar los depósitos en tránsito y los cheques en tránsito, reviso si hay algún error. Pero a la medida que yo voy chequeando los depósitos y los cheques, yo puedo encontrarme con los errores. Entonces, si existe algún error, si el banco ha cometido alguno, se anota en la conciliación del estado según el banco, se suma o se resta, depende de cómo se corrige el error, ¿verdad? Y si es en mis libros el error, lo anoto en los libros, se suma o se resta el monto para corregir dicho error. Entonces, para yo saldar los libros, el procedimiento es anotar el saldo según libro, revisar si hay algún cobro de documento para sumárselo a mi saldo, verificar si el banco me ha deducido por cargos bancarios, por cobro de documento, pago de documento, depósito de cheque que no tienen fondo y posteriormente revisar si hay algún error. Si existen errores, la compañía lo va a registrar. Si fue la empresa que registró mal. Se obtiene un saldo total tomando en cuenta las sumas y las deducciones hechas por al saldo del libro, y esto se le denomina saldo en libros, el cual debe ser igual al saldo del banco. Y ya por último, aquí hay un ejemplo de una conciliación bancaria, se la voy a mandar a ustedes, aunque yo creo que yo se la mandé, pero para que lo vayamos discutiendo poco a poco. Déjenme ver un momentito. Déjenme buscar el grupo para mandarle esta imagen. Fíjense ahí, dice que la conciliación bancaria no es un estado financiero básico. O sea, nadie lo ve. No es un reporte que va para terceros. Es un reporte que se presenta de forma mensual y se guarda en los archivos de la compañía. El encabezado debe decir el nombre de la compañía, el nombre del estado, ¿verdad? Que es estado de conciliación bancaria, la fecha que estamos conciliando y si es en peso o si es en dólar o en euro, debo decirlo. Para trabajar con este ejemplo, ¿verdad? La compañía se llama Compañía Ferretera Central. Y el balance que tenía en sus libros, ¿verdad?
en los registros de su libro era 65,540. Y según banco decía que tenía 82,010. Como ustedes pueden ver, no cuadra. Entonces, ¿qué yo hago? Concilio. Entonces, ahí me dan las diversas situaciones. Por ejemplo, la compañía depositó el 30 de octubre 25,000 pesos, pero cuando llegó el estado no estaban incluidos. Entonces, ese depósito está en tránsito. En el estado del banco había una deducción de un cheque de 15,000 extendido por la empresa Moderna S.A. El contador de la compañía Ferretera Central avisó al banco del error. O sea, de mi cuenta de la compañía ferretera me dedujeron 15,000 pesos de otra compañía que se llama La Moderna. O sea, me quitaron 15,000 a mi cuenta. Cuando yo estoy conciliando, me doy cuenta, ahí estos 15,000, cheque. No, este cheque no es mío. Averiguo, ¿verdad? Entonces, se dio con que era de esa empresa que por error el banco lo había deducido de mi cuenta. En el estado de cuenta del banco, habían 3 cheques que la empresa ferretera había dado, pero que el banco no lo había pagado. Eso es lo que nosotros llamamos cheques en tránsito o pendientes de cobro. Eso, entonces ya tengo depósito en tránsito, un error que cometió el banco y los cheques en tránsito. También el banco recibió una nota de crédito por la cantidad de 85,000 pesos correspondiente a un documento cobrado por el banco a un cliente de Moderna. O sea, no solamente me quitaron 15,000 pesos de un cheque de Moderna, también me depositaron 85,000 pesos más 1,750 pesos de intereses de la misma empresa. 2 errores cometió el banco. Me dedujo un cheque de 15,000, pero me depositó 86,750, que no eran míos. Mírenlo ahí. Eso es lo que se lee ahí. También se recibió una nota de crédito en el estado de cuenta por la cantidad de 85,000 correspondiente a un documento cobrado por el banco a un cliente de La Moderna, más 1,750 de intereses. O sea, me puso 86,750 que no eran míos. El contador descubrió un error en los registros de la empresa. O sea, en los libros de la empresa tenemos un error. El cheque número 480 de 4,725 para pagar un equipo de oficina comprado en octubre, lo registramos por 4,257. Como yo le dije, una transposición de números 257 en vez de 4,725. O sea, yo lo registré de menos. Yo busco la diferencia entre 4,725 y 4,257 y lo registro porque lo puse de menos. Junto al estado de cuenta se recibieron 2 notas de débito o cargo y débito, ¿verdad? Una era de 2,300 por gasto de servicio bancario y otra era de 1,050 por los honorarios del banco por cobrarme un documento. O sea, el banco me dedujo 2,300 pesos. También yo había depositado un cheque de 4,898 de Juan Sánchez y ese cheque no tenía fondo. Un cheque sin fondo, SF. Entonces, con todo eso, vamos a preparar la conciliación bancaria. Para trabajar una conciliación bancaria, señores, no hay un librito. Ahí tiene que entrar su lógica de contador, porque hay errores que usted tiene que analizar si lo tiene que sumar o lo tiene que restar. ¿Entiende? Así que tienen que tener cuidado cuando van a hacer las conciliaciones, porque no hay paso 1, paso 2, paso 3. No. Hay que analizar. Si usted no analizó los errores, no va a poder hacer bien sus conciliaciones bancarias. Entonces, ya la conciliación yo la tengo lista, porque sé que hoy nada más nos toca
una hora y pico, ¿verdad? Entonces, déjeme, estoy tomando evidencia de lo que estamos aquí. Nada más tengo que sumarle a Andrés, que se tuvo que retirar porque le dolía la cabeza. Entonces, vamos a ver nuestra conciliación. Aquí está. Esta conciliación, primero, como les dije, este modelo usted lo puede usar para hacer su conciliación que le toca subir en la tarea 2.3. Se puede usar este modelo. Si hay que agregar cualquier cosa, como esto está en Excel, usted le puede insertar una fila, ¿verdad? Pero generalmente ahí está las cosas más comunes, los errores más comunes, por lo cual no concilia el saldo del banco con el libro. Y si no está en el ejercicio anterior, lo deja así, lo pues 0, por ejemplo. Aquí tenemos. Vamos a borrar para irlo analizando. Saldo según banco. Según nuestra conciliación, el saldo según banco es 82,010. A veces yo rápido me equivoco. Pongo el libro aquí y el banco allá. Tengo problemas, ¿verdad? Tienen que leer con cuidado. Entonces, a ese saldo según banco le voy a sumar el depósito en tránsito de 25,000 pesos. Además, el cheque que por error el banco me redujo, que era de 15,000. Total de monto que voy a sumarle al saldo según banco son 40. 25 más 15. Entonces eso me da un subtotal de 82,000 más 40,000. 122,000. Déjenme cortarlo y ponerlo aquí. Vamos a subirle el número de letra para que no esté. Y vamos a ponerlo así. Si yo le pongo, por ejemplo, aquí arriba, conciliación bancaria, sería bueno que le pusieran una vez RD ahí. Pero le damos forma ahorita. Entonces, menos que, yo le dije que habían dos cosas que yo tomaba en cuenta para conciliar el banco, los depósitos en tránsito y los cheques en tránsito y los errores. En este caso, el banco se equivocó tanto que me restó y también me acreditó de más. Estoy poniéndole el acento a la palabra. Ahora, los cheques en tránsito están aquí en el ejercicio. Me dice que mientras yo cotejaba lo que había pagado el banco, me doy cuenta que hay 3 cheques, el 429, eso está en la parte 3, el 479 y el 497, que el banco había, que el banco, que yo lo había debitado de mi cuenta, pero el banco no había pagado. O sea, está en el caso. El 429 de 3,900, el 479 de 3,550, lo estoy leyendo del caso, y 8,050. Entonces, el total de cheques en tránsito, lo sumo. 3,900 más 3,550 más 8,050. 15,500. Yo lo tengo de menos en mi libro, pero el banco no lo ha pagado. Entonces, error en cobros de otra empresa, la Moderna, fueron 85,000 pesos que me acreditaron a mí, que tengo que restarlo porque eso no es mío.
Déjame poner entre paréntesis. Tengo que restar. Ahí dice menos, ahí arriba, pero como quiera, yo lo voy a poner aquí entre paréntesis. 85,000 pesos de un cobro y los intereses son 1,750. Entonces, voy a deducir 85,000 más 1,750, 86,700 no me pertenecen a mí. Entonces, ya no veo más errores que afecten el estado del banco, pero hasta ahora esto me da así. 122,000 menos 86,750. Espérense, tengo que menos, signos iguales se suman. Por eso tengo que ponerle más ahí. Menos 15,500, no los resté. 19,760. A los 122,010 tengo que deducirle los 15,500 y los 86,750. Entonces el saldo conciliado hasta ahora según banco 19,760. Entonces vuelvo y les repito. Para cuadrar el banco tomen en cuenta los depósitos en tránsito menos los cheques en tránsito y analicen los errores si el banco lo comete. Cuándo hay que sumarlo, como este caso, y cuándo hay que restarlo, como este que me depositaron en mi cuenta, algo que no era mío. Para conciliar el saldo según libro, dice que es 65,540. El monto dejado de registrar del cheque 480, dijimos que el cheque 480 lo registramos por 4,257, ¿verdad? Y lo registraron por 4,725. Registramos de más el error, ¿verdad? Entonces, aquí yo les resto monto dejado de registrar en el cheque 480, 468 pesos. Lo sumo, ¿verdad? Cargos bancarios, 2,300. Ahí está 1,050 de un cobro y 1,150 de otra cosa que me cobró el banco. No lo tengo en la mano. Déjenme ver. Aquí lo tenemos. Dice que el banco me cobró 1,050 por honorarios y 2,300 por otra cosa. Entonces tengo ahí 2,300 cargo bancario y por cobro de documentos 1,050. Menos ¿quién? El cheque devuelto. Cheque devuelto de Juan Sánchez. Tengo que restárselo a mi cuenta. Y de nuevo a Juan ponerle él no me pagó. Si usted me pagó con un cheque sin fondo, usted no me pagó nada, ¿verdad? Entonces yo tengo que de nuevo ponerle eso en su cuenta. Entonces, fíjense ahí, cuando a los 66,008 les resto todas las deducciones, que son 46,248, mi saldo conciliado es igual al del banco. Ahora, ¿de dónde yo voy a hacer mi entrada de diario? Solamente de este lado de la conciliación. Porque al banco yo no puedo hacer la entrada. Yo le notifico los errores para que lo corrija. Entonces, aquí tenemos la entrada de diario solamente de esta parte. Más abajo. Creo que se la puse. Déjenme ver. Mírenla aquí. Los 468 del equipo de oficina, ¿verdad? Son los 468 que registré de más. Aquí lo vuelvo a poner al banco en débito y al equipo de oficina que lo registré con 468 de más, le doy un crédito. Los cargos bancarios, sumé los 2,300 más los 1,050
Y de nuevo le puse al señor Juan Sánchez que le puse sus 4,898 porque él no me pagó. Cuando él me pagó, yo dije efectivo contra cuenta por cobrar. Pero como me devolvieron el cheque, volví de nuevo y le registré su cheque de vuelta. 42,898. Y un crédito al Banco Popular, en este caso, por el monto. Entonces, cuando yo paso esto a mi cuenta de Banco Popular, fíjense que ese era el balance que yo tenía al inicio. Balance al final de marzo. Ese era el balance que yo tenía. Al final de marzo. Déjenme ver con lo que puse. Bye bye, mi amor. Al final de marzo ahí. Le sumé el error del cheque y les deduje las deducciones del cargo bancario, del cobro de documentos y del cheque de vuelta. Al final, mi libro de banco va a coincidir con lo que yo hice en mi conciliación, que es esta, 19,760. Entonces, vuelvo y les repito que nota. La entrada de diario se hace del balance según mis libros. Es de eso que se hace. De ahí es que yo hago mi entrada. Entonces, ya yo le envié esto a ustedes, jóvenes. La clase que viene, yo voy a mandarle, vamos a hacer una desde cero. Y con eso que vamos a entrar el martes. Yo lo que quiero es que ustedes vayan viendo estos documentos para que ustedes se vayan poniendo al día con las de las conciliaciones, que yo sé hace mucho lo han visto. Y entonces, el martes